Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios le bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión, no necesariamente estamos dirigiendo a las señoras o a señoritas nada más, sino a toda la familia, porque Dios es suficiente para toda la familia. Y tenemos como invitado al señor Eduardo Hernández, quien nos va a compartir el precioso testimonio del poder de Dios que lo sacó del COVID. Así que bienvenido, Eduardo, a nuestro programa. Gracias, buenas tardes, Dios bendiga, hermana Dorita. Le agradezco mucho por darme la oportunidad de salir en su programa. Al contrario, gracias a usted y gracias por ese esfuerzo de hacer este recesito de su trabajo para podernos compartir el testimonio. Eduardo, sabemos que usted ha tenido que superar varias pruebas, mas sin embargo, hay en usted una actitud de agradecimiento a Dios. ¿Por qué razón? Bueno, primeramente, gracias, hermana Dorita, pero fue porque, en primer lugar, yo presenté un problema de salud, el cual está relacionado con mi profesión, y eso fue debido a que hace un año perdí el 25% del pulmón derecho, provocado por un neurotórax espontáneo. Y entonces podemos decir que usted se puede considerar como una persona de alto riesgo ante la amenaza del COVID. Sí, definitivamente sí, porque sabemos que el COVID ataca el sistema respiratorio. Yo apenas tenía 10 meses de haber sido operado y eso me hacía una persona vulnerable. ¿Y qué síntomas tuvo antes que le diagnosticaran el COVID? Presenté fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolor muscular, tos seca, perdí los sentidos del olfato y del gusto. ¿Y tuvo alguna fatiga? ¿Qué otro tipo de síntomas que tal vez no sabemos? Porque la mayoría hemos escuchado esto del cansancio, de la pérdida del olfato, fiebres también. ¿Algún otro síntoma que no se ha dicho que el paciente lo sufre antes de darse cuenta que tiene COVID? Bueno, después de eso, sí, o sea, dentro de eso hay una condición que es la que lo pone a uno vulnerable, pero es como que si fuera una gripe extremadamente intensa y contagiosa. Okay. ¿Y tuvo usted necesidad de oxígeno? ¿Y cuánto tiempo pasó usted sin que le llevaran a poner oxígeno? O antes de hospitalizarlo, ¿cuánto tiempo sucedió? ¿Y hasta qué momento usted pasó sin necesidad de oxígeno? Fíjese que gracias a Dios, por la misericordia de Dios, yo estaba en control con mi cirujano y él me había dejado unos inhaladores de rescate, y eso me ayudó bastante en lo que es en el área de pulmonar, y por esa razón yo no tuve la necesidad, para honra y gloria del Señor, de tener oxígeno, de Y, que me pusieran oxígeno. o sea, no tuvo necesidad de oxígeno en Tuve ningún. necesidad. Así es. Gracias a Dios. Pero quisiera saber si antes de contraer el virus ustedes tomaban todas esas precauciones como usar la mascarilla, siguieron el protocolo recomendado a través de los diferentes medios. Sí, fíjese que en el trabajo incluso nos dividieron en dos grupos. Nosotros hicimos el protocolo de seguridad para combatir el COVID, tanto en el trabajo como en la casa, lo que usted está diciendo, la mascarilla, el saneamiento, la sanitización,
lavarse, limpiarse, bañarse, dejar a un lado la ropa, pero lastimosamente un compañero se contagió, no sabemos de dónde lo agarró, cómo fue que él, porque es una enfermedad extremadamente muy contagiosa y eso fue lo que nos provocó a nosotros enfermarnos a todos. Pero su compañero sobrevivió. Sí, todos sobrevivimos, gracias a Dios, por honra y gloria de Dios, todos sobrevivimos. Bendito sea el Señor. Después de superar esta crisis de salud, ¿cómo ve usted la condición del paciente de COVID? Porque entiendo que no solo usted, sino que también su familia sufrió el embate de esta pandemia. Sí, fíjese que, bueno, la condición del paciente COVID a manera personal es algo que puedo decir que es algo agobiante, ¿va? Pero es ahí cuando se manifiesta algo superior, que es lo que lo sostiene y es lo que nosotros llamamos fe en nuestro Señor Jesucristo. Y de su familia, ¿qué observó? ¿Qué momentos críticos observó usted en ellos? Pues ellos entraron en angustia por verme a mí, por saber de la fragilidad que apenas tenía 1 año de haber sido operado del pulmón derecho, del cual yo perdí el 25% de él. Y eso, eso es lo que ellos entraban en angustia porque no me podían ver, no me podían, porque me aislé completamente. Pero como es una enfermedad extremadamente contagiosa, se contaminó mi esposa, mis 3 hijos, mi hermana, mi mamá y papá. Lastimosamente falleció mi papá, pero para honra y gloria del Señor ya está en su presencia. Y usted vio la crisis de su esposa. ¿Qué momentos? Si hubo momentos angustiosos cuando ella padeció la enfermedad o si pudo observar en su papá esos momentos tan angustiosos que según nosotros hemos escuchado pasan los pacientes de COVID. Sí, fíjese que relativamente como es una enfermedad que realmente para la persona que padece de, en el caso de mi papá, que él era diabético, él pasó el problema de que le agarró igual que a mí, que quedó sin oxígeno en la sangre. Incluso él llegó al extremo de hipoxia, que quedó sin oxígeno en el cerebro y eso fue lo que lo provocó. Y aparte de que la neumonía que le dio fue una neumonía, pero severa. Yo nunca había experimentado eso y lo vimos con mi papá. Realmente mi esposa, mis hijos, mi niña, bueno, mi niña es la que estaba más apegada a él y lo sintió. Y hoy que el hermano Héctor pasó la presencia de Dios, sintió como que era, como que mi papá había vuelto a fallecer. Pero sí, confiando en el Señor ha tenido misericordia en cada uno de nosotros y nos ha reconfortado, nos da la seguridad de que ellos ya están gozándose ya en la presencia de Él. Gracias a Dios. Es difícil esa separación, pero el Señor es fiel y cumple esa palabra cuando dice que su Espíritu Santo viene a nosotros como un consolador. Y creo yo que usted ha experimentado eso. Usted es testimonio del consuelo y la fortaleza de Dios en esos momentos de perder a un ser querido. Y podríamos también saber si usted ha visto en algún otro tipo de pacientes esto que dicen que entran en pánico, en desesperación y en temor. ¿Es cierto eso? ¿Y por qué cree usted que le sucede eso a los pacientes de COVID? Sí, fíjese que definitivamente es cierto, porque el problema que les presenta es la angustia. Bueno, yo lo viví, mi papá lo vivió, mi esposa tal vez no, y mis hijos, pero lo vivimos en el sentido que querer respirar y no poder respirar es por la misma necesidad y falta de oxígeno en la sangre. Y es lo que le decía, que provocando una hipoxia, que queda el oxígeno, se queda el cerebro sin oxígeno. Entonces entra uno en un pánico, en una angustia, saber de que la enfermedad psicológicamente lo ataca también, moralmente lo destruye y realmente ahí es donde
vuelvo a decir lo que se manifiesta de manera superior por la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Vino a usted o a alguna de sus familiares que estuvieron enfermos, vino algún momento de temor? Sí, fíjese que nos hablaron, incluso nos hablaron, se preocuparon mucho, pero relativamente cuando se dieron cuenta que mi papá murió, un montón de gente se puso del lado de nosotros, ayudándonos, consolándonos, dándonos palabras. Ponían Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Nos daban palabras de aliento, nos hacían entender de que él pasó una mejor vida. Es difícil dejar ir a un ser querido o estar en el hecho de la enfermedad, de no poder visitarlo. Y nosotros separados de él, pero ahí es donde se manifiesta Dios. Ujú. ¿En qué forma? Fíjese que nosotros, esta crisis para el cristiano nos ha hecho entender muchas cosas, ¿no? En la manera de que Dios ha sido bueno y nos ha dado una oportunidad para ponernos a cuentas con Él, de buscar la oración, porque realmente muchos, y yo soy uno, había dejado de orar como lo hacíamos ahí cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, porque realmente extraño estar en el Instituto Bíblico y ahora esto me ha ayudado para poder retomar y volver, porque es un compromiso y es Dios el que lo busca a uno, porque cuando uno se separa como hijo pródigo, y lo digo porque realmente así me sentí, pero ahora por lo que he pasado yo extraño doblar mis rodillas y orar en el aposento alto y compartir la palabra, evangelizar de la manera que nos han enseñado en el Instituto Bíblico. Y verdaderamente esto es un paso de fe que yo tengo que volver a retomar, volver a mi casa, porque realmente yo siento ahí la satisfacción, el gozo y el deseo de estar en mi casa. Y la instrucción de la palabra de Dios, ¿qué ha producido en su vida? Pues la verdad que ha producido gozo, paz, esperanza, fidelidad y sobre todo me ha dado dominio propio para poder decirle el pecado no. Gracias a Dios. El Señor el conocimiento de la voluntad de Dios a través de las Sagradas Escrituras nos da esa dirección sabia para poder elegir el camino con la asistencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Es fácil decir no al pecado? No es fácil, pero cuando el Espíritu de Dios mora en tu corazón, sí se puede. ¿En qué Es fácil. forma? ¿Cómo se puede resistir cualquier tipo de tentación? Porque no Pues sí, solamente es pecado fornicar, adulterar, no solamente es pecado robar, sino es pecado la envidia, es pecado la hipocresía, es pecado la falta de lealtad, es pecado la murmuración, las borracheras. ¿En qué forma se puede resistir al pecado? pues, pues la verdad es la comunión íntima con Dios a través de la oración, a través de leer la palabra y a través del nacimiento. Muchas gracias, hermano. ¿Qué palabra ha confortado su vida en los momentos difíciles? Porque, como usted explicaba, que se enfermó usted, su mamá, ver un compañero de trabajo inclusive, uno comparte lo que le sucede al compañero, uno se duele de lo que le pasa a la gente que trabaja con uno. Pero y en momentos de crisis, y también como fue la pérdida de su papá, ¿qué palabra de Dios, qué palabra de las Sagradas Escrituras ha sustentado su vida? Si nos puede Bueno, compartir. sí, sí, fue en ese momento de crisis, de angustia, desesperación, Dios puso Isaías 41:13 y ahí dice, porque yo soy Jehová tu Dios, el que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y ¿podría usted decir que Dios es suficiente para usted y su familia?
Sí, Dios es toda mi vida. Dios es toda mi vida porque en Él, porque estoy dando honra y gloria a Él por su amor, su misericordia, su fidelidad y su sanidad. Si no, no estuviera yo aquí vivo en esta tierra. Ok. Quisiera también, voy a retomar nuevamente algo respecto a la fe, porque la fe le ha sustentado, la fe lo ha sostenido, el conocimiento de la palabra. Pero ¿cómo fue que usted entregó su vida a Cristo Jesús? Fíjese que eso fue, cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, fue en la iglesia de Josué, con ustedes, fue en el Hotel Terraza. Mi esposa me llevó, yo no quería ir, soy sincero. Ujú. Y recuerdo yo que Dios estaban predicando sobre el amor de Dios, su fidelidad, en el libro de Primera de Marcos, capítulo 24, versículo 34, donde habla de Dios, de ¿Cuál, su perdón? sanidad. En el Evangelio según San Marcos. Sí, así es. Ah, ok. Ujú. Estaban Y, predicando sobre así, así. el Evangelio según San Marcos y qué decía. Allí se manifestaba el Señor, donde Él habla de las sanidades, la liberación, la protección y su misericordia. Y realmente, o sea, todo eso ha venido como a redargüirme en todo lo que he vivido, en todo lo que he aprendido. ¿Mm? ¿Cómo fue ese momento? Me gustaría saber un poquito más. ¿Qué concepto tenía usted antes de Dios? Porque usted dice que no quería ir, su esposa lo llevó a ese evento, un poquito forzado, pero, pero ¿por qué razón usted iba forzado a ese evento donde lo llevó su esposa? Y, y quisiera saber, bueno, esa transformación, ese cambio que Dios hizo en su vida. Fíjese que de pequeño, eh, como yo fui criado en un colegio católico y relativamente, o sea, mi intención era servirle a Dios, ese sentimiento estaba, pero yo sentía que en el catolicismo había algo que no me llenaba, pero a través del testimonio de mi esposa, porque eso es lo que me influyó, que a pesar de que yo cometí muchos errores con ella y realmente yo le pedí perdón a ella después de haber recibido a mi Señor Jesucristo. Cabal, o sea, yo estaba en un momento en el cual estaba desesperado, estaba acorralado, había caído en una crisis financiera y realmente había algo que no me llenaba, no me sustentaba. Y cabal las palabras del pastor Ricardo Galán, sentí como que si él me había conocido o como sentí como que si mi esposa le había dicho lo que yo estaba pasando en ese momento y realmente me quebré. O sea, sentí que no podía soportar eso, pero así es la palabra de Dios, cortante, como dice el libro de, que es como la espada de dos filos que penetra lo más profundo en su corazón y me estremeció. Realmente yo recuerdo eso. O sea, mi nacimiento fue en el 2006, en el congreso en el Hotel Terraza. Y desde entonces comencé yo a leer la palabra de Dios, a buscar de Dios y yo pues me llamó a buscar más de Él a través del Instituto Bíblico. Ustedes me dieron la oportunidad y recuerdo yo que conocí al hermano Víctor, que Sí. él estudiaba en el Colegio Bautista de Teología, pero para honra y gloria de Dios, o sea, fue para mí, ese es el primer milagro que Dios hizo en mi vida, salvarme de los lazos de Satanás y ahora dar ese paso de fe y construir mi familia. Y gracias a Dios hemos visto los milagros que Dios ha tenido. Imagínense, que un año operado del pulmón y ahora caer en COVID y dando honra y gloria a mi Señor Jesucristo por todo lo que Él hace conmigo y con mi esposa, mis hijos, con mi mamá, incluso hasta con mi tía que está en Estados Unidos, por ese milagro de sanidad, porque esa es la fe que nos hace entender, esas son sus oraciones, las oraciones de todos y cada uno de ustedes que ponen su tiempo para poder compartirlo y orar por personas que no conocen, pero ese es el amor de Dios como hermanos.
y que sabemos que algún día estaremos juntos alabando, adorando al Señor, porque lo que usted me enseñó tanto en la palabra de Dios en el libro de Joel 2:28, que tendremos visiones, profetizaremos y seremos llenados del Espíritu Santo. Todo eso se está cumpliendo, pero para honra y gloria de Dios es verdadero esto. Bendito sea el Señor. Sí, realmente hubo muchas personas orando por usted. Aquí hay jóvenes en comunicaciones que oraron por usted también. Y bueno, todas las personas que se unen cuando enviamos un WhatsApp y se unen a orar, aún sin conocer, sin tener un rostro más que un nombre, pero nos unimos como un solo cuerpo, como un solo equipo para orar por las necesidades de otros. Y es bien lindo cuando vemos esa gloria de Dios, ese poder de Dios manifestándose. Hermano, verdaderamente estuvimos muy preocupados por usted cuando Gracias. lo operaron, pero Dios lo levantó, Dios lo sanó, porque su primer problema antes del COVID, ese primer problema de salud, era como no había esperanza de vida, ¿cierto? ¿Qué le Cierto. habían dicho los médicos? Pues la verdad es que yo sigo en control, y porque o sea, ellos esperan que no se vuelva a repetir. La bula es lo que hizo el neumotórax espontáneo, fue lo que explotó dentro de mi cavidad torácica, sacando el aire, comprimiendo mi corazón y mi otro pulmón izquierdo. Pero confiando en el Señor, así como en el clamor de la enfermedad, yo recuerdo, yo se lo comenté a la hermana Gloria, incluso creo que se lo comenté a usted, igual que al hermano Víctor y a mi esposa, de que ya en la angustia nunca me rendí, siempre clamé. Yo tenía, porque mis hijos están pequeños, pero sabía que si era la voluntad de Dios que me fuera a su presencia, la honra y la gloria era para Él, siempre. Pero ahí pude ver en el cual hubo un instante que no, como esta enfermedad no le da la oportunidad a uno de dormir, del dolor de cabeza, lo que le estremece a uno. Ujú. Y pude sentir que Él en mi mente me puso, no temas, las palabras de Dios me puso, y ahí fue donde me dijo, ya sos inmune. Y de ahí para allá, como que eso fue lo que resonó en mi cabeza. Y Dios lo fue, sanó. Dios lo sanó. Estamos hablando del primer problema, ¿verdad? Cuando así es. explotó eso, porque del COVID no hay inmunidad, pero No, gloria a Dios que usted fue levantado en salud y su esposa también. ¿Qué papel jugó su esposa ante estas dos crisis de enfermedad que tuvo usted? ella se sintió bien mal cuando se dio cuenta de que me iban a operar, cuando yo me veía que, porque en la primera crisis yo estaba trabajando siempre y yo me quedé sin aire porque el aire que estaba en el pulmón se salió y dentro de la caja torácica me quedé sin poder respirar. Me Significa que estaba... es un milagro que usted esté ahorita en esta Ujú, entrevista, ¿cierto? así es, Pero sí. su esposa es también una mujer de fe, oraba, ¿qué hacía ella? O sea, ¿qué hizo ella? ¿Cómo lo enfrentó? Porque es natural que toda esposa nos preocupamos, las madres, los padres nos preocupamos por lo que está aconteciendo a un hijo, al esposo, a la esposa, pero su esposa, aparte de angustiarse como es normal, ¿qué más hizo ella? Doblar rodillas, ponerse a cuentas con Dios y Ujú. buscar sabiamente la palabra de Dios, escuchar los cultos, los testimonios para reconfortarlos. O sea, ella tiene la app de la iglesia Josué y ella inmediatamente le pone, y cuando no está con mis hijos se pone y comparte eso, y eso es lo que a ella le ayuda, ¿no? Lo que estamos hablando de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Muy Y bien. realmente, o sea, si no fuera por Dios, nosotros no estuviéramos vivos. Y ella, lo que le daba fuerza y la esperanza es que las oraciones de ustedes y las oraciones de mi familia y todas nuestras amistades y compañeros de trabajo nos ayudaron, y aquí estamos, ¿Y vivos. quiere usted enviar un mensaje, un agradecimiento, un saludo a todas las personas que oraron por usted, pero también quisiera dar un mensaje a la teleaudiencia?
Sí, primeramente agradecerle a todos mis hermanos en Cristo, tanto de la iglesia Josué como hermanos bautistas, y que han orado por mí, que tuvieron el tiempo de acordarse sin conocerme, y que espero que Dios multiplique las intenciones de su corazón grandemente. Y aparte de esto, decirle a la gente que no tiene a Cristo en su corazón, que hoy es tiempo de poder recibirlo, arrepentirse de sus caminos, arrepentirse de sus pecados, buscar una comunión con Él a través de la oración, a través de la palabra, no dejar de congregarnos. Y si no podemos, por este caso de COVID, ayudarnos a través de los pastores, a través de las personas que realmente dan buen testimonio. Dios es fiel. Dios ha cumplido sus promesas. Él está con nosotros y vamos a retomar esta palabra que le ha sostenido a usted, que le ha sustentado en Isaías capítulo 41, el versículo 13. Porque yo, dice Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Habrá momentos, no solo por este problema del COVID, sino que cualquier situación en la vida puede llevarnos a un momento de preocupación extrema, de angustia, desesperación, porque sí sabemos que hay pacientes que entran en un momento de desesperación y usted mismo sé que ha conducido en la oración a una pacientita que estuvo como desesperada, con mucho temor, pero a través de la oración puede experimentar paz, a través de esa confianza en que hay un Dios que le dice, no temas, yo te ayudo. Y en esta hora, si usted que está ahí en la teleaudiencia está enfrentando alguna situación difícil, no solo de enfermedad, sino de cualquier otro tipo de angustia, una situación que tal vez se escapa de sus manos, que no la puede resolver, ponga su confianza en Dios. Le animamos a poner su confianza en Dios como lo hizo Eduardo. La fe lo sostuvo, esa certeza de la palabra de Dios que es verdadera y que nos da fuerza cuando ya sentimos que no podemos más. Así es que le animo a buscar al Señor en oración y decida decirle al Señor, Señor, perdona mis pecados, entra a mi vida, te recibo como mi Señor, mi Salvador, tómame y sáname si es su necesidad de enfermedad, sáname, Señor, o fortaléceme, dame paz, dame fuerza, dame tranquilidad. El Señor puede hacer eso y más en la vida de todo aquel que pone su confianza en Él, como lo hizo Eduardo. Vamos a orar para concluir el programa. Muchas gracias, Eduardo. Solo vamos a orar por la teleaudiencia. Señor Jesús, gracias te damos porque estás aquí con nosotros, porque has estado con Eduardo, Señor, su familia, porque le has sustentado, le has confortado y estás consolando su vida. Tú, Señor, eres el que ha hecho el milagro en él. Y así como hiciste el milagro en Eduardo, te suplicamos que si en la teleaudiencia hay personas necesitando esos milagros, Señor, que sean hechos, Padre mío. Ayuda la fe de cada uno y que hoy reciba cada quien su milagro, su respuesta, mi Dios, en el poder de tu santo nombre, y que también haya ese reconcilio contigo, esa rendición a ti, Señor, reconociendo la necesidad de tu perdón. En el nombre de Jesucristo, salvación, paz, sanidad en las vidas se ha hecho en esta hora, en el poder de tu nombre, Señor Jesucristo. Amén.
Muchas gracias, Eduardo, que Dios lo bendiga. Un saludo a su familia, gracias por estar con nosotros y a la teleaudiencia. Muchas gracias por sintonizarnos y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.